Hola, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia a través de la Escuela Sabática. El libro de Salmos es el estudio para nosotros durante este trimestre. Ya estamos en la lección número 8 y en esta semana vamos a estudiar acerca de la sabiduría. Y aquí hay muchas preguntas que vamos a ir respondiendo. Por ejemplo, ¿qué es la sabiduría? ¿Cómo podemos obtener sabiduría? Y sobre todo, ¿cómo poder enfrentar en esta vida las crisis personales y sobre todo las tentaciones que se nos presentan? Y cómo la sabiduría puede ayudarnos a elegir correctamente, a tomar buenas decisiones en esta vida. Todo eso vamos a estudiar en esta semana. Así que desde aquí te envío un abrazo grande para ti, que ya eres parte de esta comunidad. Gracias por también unirte al canal allí en WhatsApp. Si es que aún no lo has hecho, abajo en los comentarios, en el primer comentario hay un enlace para que puedas unirte a nuestra comunidad en WhatsApp y puedas recibir allí también los videos que cada semana estamos compartiendo. Y si por primera vez has llegado a este canal, alguien tal vez te invitó, te mandó un enlace o te topaste de casualidad con este video. Yo soy el pastor Antonio Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista en el Perú y te invito a que puedas unirte a nuestra comunidad, a la familia aquí en YouTube. Lo que tienes que hacer es muy fácil. Dale clic allí en el botón de suscribirse, activa la campanita y sobre todo comparte este video para que podamos llegar a miles de personas más en esta semana. Sin más, vamos a orar. Como cada estudio, vamos a pedir a Dios la dirección para que sea Él nuestro maestro quien nos pueda enseñar su santa palabra. Acompáñame. Querido Dios y Padre, vamos a abrir tu palabra a partir de este momento y lo único que queremos es escuchar tu voz. Lo que queremos es que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes. Sea Él quien en nuestros corazones coloque el deseo de conocerte más y sobre todo de vivir en comunión contigo cada día. Te pido una bendición especial y una oración especial por cada uno de mis amigos al otro lado de esta pantalla, que tal vez están sufriendo, que tal vez viven la lucha o la prueba más grande de su vida. No los abandones. Y como cada salmo que leemos hasta aquí, tú estás siempre presente. Quédate al lado de ellos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lo primero que tenemos que hacer en este estudio es definir la palabra sabiduría. ¿Qué es para ti sabiduría? Probablemente tenga un sentido muy en relación con lo que es el conocimiento, con lo que es la inteligencia. Y aunque probablemente esa respuesta no sea mala, sí es importante definir concretamente, sobre todo a la luz de la Biblia, qué es la sabiduría para Dios. Yo quiero compartir contigo dos textos bíblicos. Vamos al primero, que está en Proverbios, capítulo 1, versículo número 7. La palabra de Dios dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, sabiduría tiene que ver con el temor a Dios. Y tú entiendes ya hasta aquí que cuando la Biblia habla sobre el temor a Dios, no está hablando acerca del miedo que debemos tenerle a Dios, sino el respeto, la reverencia, sobre todo la obediencia a Dios. Mejor dicho, cuando hablamos de sabiduría, tenemos que hablar también acerca de lo que es la obediencia a Dios, porque obedecer a Dios es temer a Jehová. Y esta obediencia a Dios se da a través de ¿qué? A través de los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos son? 10 mandamientos. Quiere decir que una persona que es sabia es una persona que vive en comunión a la ley de Dios. Ahora, vamos a ver un texto más para comprender qué más es la sabiduría. Vamos a leer ahora Proverbios capítulo 8, versículo número 13. La palabra de Dios dice lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Interesante. Primero habíamos visto que sabiduría es temor a Jehová. Y ahora lo que hace es la Biblia es
detallar qué significa temor a Jehová. Y lo que es temor a Jehová es aborrecer el mal, es aborrecer la soberbia, el orgullo, la arrogancia. Es básicamente poner a un lado todo lo que es malo. Por lo tanto, una persona que es sabia es una persona que hace lo correcto y que vive haciendo constantemente lo que es correcto. Lo que la lección de esta semana nos va a ayudar a definir es cómo poder obtener esta sabiduría. Así que vamos a nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título En mi corazón he guardado tus dichos. Para esto vamos a ir al capítulo más largo de la Biblia. ¿Tú sabes cuál es? Es el Salmo 119. Pero ¿tú sabías que el Salmo 119 tiene una temática en especial? Que es básicamente la ley de Dios. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque curiosamente el capítulo 119 del libro de Salmos tiene algo peculiar. Y es que está dividido en 22 partes. Todo el Salmo 19. Cada parte tiene 8 versículos. Y cada parte es una letra del alefato hebreo o del alfabeto hebreo. Mejor dicho, los 8 primeros versículos empiezan con la letra Aleph, que es la letra A para nosotros. Los otros 8 versículos siguientes continúan con la letra Bet, que es la letra B para nosotros, y así consecutivamente. Tú ya puedes averiguar un poquito más de esto yendo al internet a buscar algunos otros comentarios acerca de este punto. Pero en la lección de esta semana y en el día domingo tenemos que resaltar lo siguiente. Número 1, ¿cómo debemos guardar los mandamientos? Y número 2, ¿qué bendiciones trae la ley de Dios? Vamos a leer el versículo número 1 que dice así. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Primero que nada, el salmista deja muy en claro que aquellas personas que andan en la ley de Jehová son personas bienaventuradas. Mejor dicho, ¿qué significa ser bienaventurado? Es ser feliz. Por lo tanto, la felicidad en la vida de un cristiano no se trata de lo que tiene, no se trata de cuánto tiene, no se trata de las cosas materiales que este mundo nos presenta. La felicidad para un cristiano es andar en la ley de Dios. Solo cuando el cristiano camina en la ley de Dios, cuando el cristiano obedece los mandamientos, es una persona feliz. Y tal vez tú te preguntarás y dirás, pastor, pero yo guardo la ley de Dios y no me siento feliz. Yo guardo la ley de Dios, pero siento que la ley es una carga para mi vida. ¿Qué está pasando? Es una pregunta muy interesante que el mismo versículo nos da una respuesta. Porque a continuación dice, bienaventurado los íntegros. ¿Quién es una persona íntegra? Una persona íntegra es una persona completa. En el idioma griego la palabra sería teleios, que significa maduro. Mejor dicho, un cristiano es feliz cuando es una persona madura espiritualmente. ¿Y cuando una persona es madura espiritualmente? Cuando pasa tiempo con Dios en su día a día. Cuando un cristiano pasa tiempo con Dios, es feliz. Y por ende, esa felicidad lo transmite obedeciendo la ley de Dios. Pero no se trata simplemente de obedecer los mandamientos como si fueran puntos simplemente, no. El texto bíblico dice los que andan, o sea, los que caminan, los que tienen ese estilo de guardar la ley de Dios. No es que guardan la ley esporádicamente, no, lo guardan todos los días, por eso son maduros. Por eso son personas íntegras, completas, porque la ley de Dios para estos cristianos no es simplemente acciones a hacer o cosas a no hacer. Es parte de un estilo de vida y es lo que justamente Dios quiere para nosotros. ¿Por qué todo esto? ¿Cuál es el beneficio de guardar la ley? ¿Cuál es el beneficio de guardar la palabra de Dios? Vamos a leer ahora entonces el versículo número 162, que dice así: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Mejor dicho,
No existe cristiano triste si es que ese cristiano guarda la palabra. No existe cristiano apesadumbrado, angustiado, si es que ese cristiano guarda la palabra. Con esto yo no estoy diciendo que tú no puedas colocarte o sentirte triste en algún momento en tu vida, sentirte angustiado en algún momento de tu vida. Yo no estoy queriendo decir eso, pero una cosa es sentirte triste un día, 2 días o 3 días, y otra cosa es vivir una vida triste por muchos años. Una cosa es sentir hoy día angustia por un problema que no puedes resolver, a vivir toda una vida angustiado. Un cristiano puede sentirse triste, mas no vivir toda su vida triste, porque la palabra trae gozo a nuestros corazones. Versículo número 163. La mentira aborrezco y abomino, y tu ley amo. La palabra no solamente trae gozo, ¿qué más? Nos aleja de las mentiras. Si yo soy un cristiano que miente constantemente, que miento a mi esposa, o una esposa que miente al esposo, o que mienten a los hijos, o que mienten en el trabajo, ese cristiano, por más que lea la Biblia no está en su corazón. Por más que lea la palabra de Dios, la palabra de Dios no está guardada en su vida, porque un cristiano verdadero, un cristiano correcto, no miente, abomina la mentira. Versículo número 164. 7 veces al día te alabo. ¿Qué está queriendo aquí? ¿De qué está queriendo decir aquí el salmista? No tanto centrarnos en el número 7 como cantidad, sino como perfección. ¿Qué está diciendo entonces? Que sin importar las circunstancias que el mundo le está presentando, él siempre está alabando a Dios. Porque él es consciente que en esta vida hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay situaciones buenas y situaciones malas que tenemos que pasar. Y él aprendió a ser perfecto en su alabanza. A no alabar a Dios solo cuando las cosas iban bien. No. Y tú dirás, ay, pero pastor, ¿cómo es que yo puedo alabar a Dios así? ¿Cómo es que yo puedo aborrecer la mentira? ¿Cómo es que yo puedo gozarme en la palabra? Versículo número 166. ¿Cómo es que yo puedo ser salvo en Jehová? ¿Sabes cómo? La respuesta está en el versículo 168. He guardado tus mandamientos y tus testimonios. Entonces, si queremos ser sabios en esta vida, ¿qué necesitamos? Guardar la palabra de Jehová. El día lunes de nuestra lección lleva por título Enséñanos a contar nuestros días. Sin lugar a dudas, este pasaje es uno de los textos más conocidos que tenemos, pero vamos a entender un poquito el contexto para comprender qué es lo que realmente el salmista quiere decirnos con esta frase tan popular. Así que yo quiero invitarte a que leas conmigo el Salmo 90 y vamos a leer el versículo número 1 y 2, que dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí, este salmo, que es una oración de Moisés, nos da 3 cosas para recordar acerca de quién es Dios y de los atributos que Dios tiene. Primero, nos dice que Dios es un Dios fiel. Por eso Él dice, tú nos fuiste refugio de generación en generación. O sea, tú siempre estuviste a nuestro lado, tú cumpliste tu promesa. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel, número 1. Número 2, no solamente es un Dios fiel, sino que también es un Dios creador. Y número 3, es un Dios eterno. Porque aquí el salmista dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, tú cuando hablas con Dios, cuando tú ores a Dios, no puedes pensar únicamente en que es el ser superior de este mundo. Recuerda lo que Él es en tu vida. ¿Qué es Dios en tu vida? Es un Dios fiel. Y por lo tanto, Él nunca va a dejar de cumplir sus promesas contigo. Es un Dios creador. Y por más que hoy tu vida esté arruinada y tu vida esté en pedazos, Él puede recrear tu vida otra vez. Él puede recrear tu familia otra vez. Él puede restaurar lo que hoy está quebrado en tu vida. Y número 3,
Dios es un Dios eterno. Por lo tanto, Él siempre va a estar a tu lado. Pero mira estas lindas cualidades o atributos que Dios tiene. Ahora mira lo que dice el versículo número 3. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices, convertíos hijos de los hombres. Lo que aquí Moisés presenta es un contraste entre ese Dios creador, ese Dios fiel y ese Dios eterno con la permanencia limitada del ser humano en esta tierra. Porque mientras que presenta a Dios como aquel que vive de él desde los siglos hasta los siglos, presenta al hombre que cuando llega un momento en su vida, ¿qué pasa? ¿Se vuelve qué? Se vuelve polvo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la lección en el día del lunes? ¿Sabes cuál es? Es recordarnos que debemos aprender a valorar el tiempo que tenemos en esta vida. Porque sí, Dios es fiel, porque sí, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios creador y es un Dios eterno, pero tú y yo no somos eternos. El mundo se acaba, los años pasan y cada vez nos acercamos más a la muerte. Por eso el pedido de Moisés en el versículo número 12 debe ser el pedido tuyo y mío también. Mira lo que dice. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mejor dicho, tenemos que aprender a meditar en el tiempo de vida que aquí tenemos. Y sabes, meditar no es leer. No, meditar es pensar, meditar es reflexionar en lo que leí, reflexionar en lo que escuché, reflexionar en lo que la Biblia me dice. Meditar es tiempo. Meditar no se hace caminando, corriendo, apresurado porque hay que llegar al trabajo. Eso no es meditar. Meditar es cuando tú paras un momento y a solas conversas con Dios. Eso es meditar. Solo que tristemente corremos tanto en esta vida, corremos tanto en este mundo, que leemos la palabra de Dios, pero nos olvidamos de meditar en la palabra de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí también me ha pasado. A mí también me ha pasado. Y luego decimos, wow, ¿qué fue lo que leí? ¿Qué fue lo que decía la Biblia? Nos olvidamos. Porque a veces corremos tanto en esta vida y nos olvidamos de meditar en la palabra de Dios. Pero lo que el salmista aquí, o en este caso Moisés, el escritor, nos recuerda, es que debemos meditar en la brevedad de nuestra vida. Y al meditar en la brevedad de nuestra vida, lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé sabiduría para vivir esta vida corta, de acuerdo a su voluntad. Y decirle al Señor, Señor, ayúdame a vivir esta vida de acuerdo a tu voluntad. Y tú dirás, pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Vivir de acuerdo a sus mandamientos. ¿Con qué debe guardar el joven su palabra? ¿O con qué debe guardar el joven su camino? ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. De esto se trata la vida. De pedirle al Señor que en esta corta etapa de nuestra vida, que Él nos ayude a vivir con sabiduría, tomando buenas decisiones, aborreciendo el mal, dejando a un lado el orgullo, la soberbia y ganando amor, ganando gozo, ganando salvación a la vida. Allí, aquí, con cosas buenas. Así debe ser la vida que debemos vivir, porque siempre fue la vida que Dios quiso para nosotros. El día martes de la lección lleva por título La prueba del Señor. Y es verdad, y hasta aquí creo que está quedando bastante claro. Dios es un Dios que prueba a sus hijos. Ahora, ¿cuál es el propósito de las pruebas? Bueno, la respuesta vamos a encontrarla en el Salmo 81. Vamos a leer qué nos dice el versículo número 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Si me oyeras, Israel. Primero que nada, Dios es un Dios que ama tanto a su pueblo
que a pesar de lo desobediente que a veces somos, Él nos llama pueblo mío. O sea, somos algo tan especial para Dios que muchas veces, a pesar de la conducta que tenemos en ciertas circunstancias, Dios sigue llamándonos pueblo suyo. Pero al mismo tiempo hace un pedido, un anhelo sincero del corazón de Él, y es: si me oyeras, si tan solo meditaras, si tan solo pasaras tiempo conmigo como parte de un estilo de vida, si tan solo me oyeras, ¿qué pasaría? El versículo número 7 dice lo siguiente: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meribá. Las aguas de Meribá hace referencia a la gran prueba que tuvo que vivir el pueblo de Israel en el desierto cuando aparentemente no había agua. Digo aparentemente, mi hermano, porque donde Dios está, Dios siempre va a estar dispuesto a suplir las necesidades de sus hijos. Solo que muchas veces Dios quiere probarnos para ver hasta dónde estamos dispuestos a confiar en Él. Porque en la paz, donde no hay guerra, donde no hay lucha, donde no hay crisis, decir que confiamos en Dios es muy fácil. Pero cuando la prueba llega y la prueba toca tu vida, la prueba toca a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu familia, a tu trabajo, cuando la prueba llega, ahí es que realmente estamos ya no para decir las cosas, sino para mostrar cuánto confiamos en Dios. Y la prueba del agua en el desierto, donde aparentemente no había, fue una prueba que Dios colocó a su pueblo y que tristemente el pueblo no pasó, no aprobó ese examen, desaprobó, pero por mucho. ¿Y por qué? Porque era un pueblo que tristemente y constantemente olvidaba los milagros que Dios había hecho en su camino. No había pasado tanto tiempo de que ellos habían visto los milagros de Egipto, cómo Dios los liberó de los egipcios. No había pasado mucho tiempo sin ver aquel mar que se abría y ellos pasaban en seco. Y ahora que estaban caminando en el desierto, se habían olvidado de todo eso y ahora no pasaron la prueba y olvidaron que Dios podía darles agua en el desierto. La pregunta es: ¿estás escuchando a Dios en tu vida? Y sobre todo, ¿estás confiando en el Señor en las pruebas más difíciles de tu vida? ¿Sabes por qué? El versículo número 22 del Salmo 105 dice algo que va a ayudarnos a entender lo siguiente. Vamos a empezar leyendo desde el versículo número 19. Hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y lo soltó. El Señor de los pueblos lo dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para regir a sus grandes como él quisiera y enseñar a sus ancianos, ¿qué? Sabiduría. Mira esto importante. Este es el caso de José. Cuando tú ves en la vida de José, hay un antes y un después. Y es curioso que donde él enseña sabiduría a sus ancianos, no es en el antes, es en el después. Y tú dirás, pastor, ¿en el antes y en el después de qué? De la prueba. Porque José era uno en su casa y José fue después otro cuando Dios lo llevó a Egipto. Y tú dirás, pero pastor, Dios, ¿por qué lo llevó a Egipto? ¿Acaso José quería ir a Egipto? No, José no quería ir a Egipto. José ni sabía que podía terminar en Egipto. Pero ¿sabes por qué José estuvo en Egipto? Porque Dios lo llevó allí para enseñarle lo que tal vez en otro lado José no iba a aprender. Dios lo llevó allí porque tal vez José no iba a aprender lo que era ser sabio como resultado de la obediencia a los mandamientos en la crisis de la vida. Y lo que yo quiero decirte en este día es: Dios quiere darte un antes y un después en tu vida. Y probablemente Dios ahora ya te está sacando de ese antes. Pero para que desde ese antes pases a un después, hoy tal vez estás siendo probado. Yo te digo en el nombre de Jesús, confía en Dios.
porque Él sabe hasta dónde va a probarte. Dios sabe hasta dónde va a llevarte. Él nunca va a colocar pruebas más difíciles que tú puedas soportar. Pero lo que sí la Biblia nos dice es que después de la prueba viene el gozo. Después de la crisis viene la satisfacción espiritual. Después de esa larga lucha viene la victoria. Ya no andarás esclavo, ya no andarás en la cárcel, ya no andarás lejos de la familia, sino que serás como José, recibiendo bendiciones de Dios y siendo bendición para otras personas. ¿Sabes por qué? Porque la prueba del Señor nos forma. La prueba del Señor nos refina. La prueba del Señor nos hace mejores, nos purifica. La prueba del Señor tiene como objetivo fortalecer nuestra confianza en Dios. Así como José fortaleció su confianza en Dios y dejó que Dios sea el conductor de su vida. De igual manera, las pruebas de la vida nos enseñan a confiar en Dios, a seguir su camino y a recordar que los milagros del pasado es nuestra garantía de que Dios puede obrar en el futuro. El día miércoles de la lección lleva por título El engaño del mal camino. Viene a mi mente las palabras de Pablo cuando dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. A veces nos sentimos tan seguros de que estamos caminando tan bien que terminamos hundiéndonos como Pedro. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque en esta vida podemos ser engañados. Adán y Eva, siendo perfectos, fueron engañados por Lucifer. Cuanto más nosotros que somos pecadores podemos creer que estamos andando correctamente, pero de pronto estamos en pecado. Y esto es algo que también el salmista David lo describe. Vamos a leer el Salmo 141, versículo número 3 y 4. Él muestra abiertamente cuál es el temor que tiene, qué es lo que no quiere que suceda en la vida de él. Vamos a ver qué nos dice. Pon guarda a mi boca, Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Y no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, para hacer obras impías con los que hacen maldad, y no coma yo de sus deleites. Hay dos temores, dos miedos que él quiere evitar que se refleje en su vida, y por lo cual él ora. Número uno, él no quiere hablar malas palabras. Por eso él dice, pon guarda mi boca, sella mi boca, porque no quiero decir algo que no sea. Yo no quiero mentir, no quiero decir palabras soeces, no quiero decir palabras que hieran a otras personas. Yo te pregunto, tú eres de aquellas personas que a veces sin darte cuenta o dándote cuenta, tal vez por un mecanismo de defensa o porque simplemente no tienes tino para hablar, terminas hiriendo a otras personas. O que tal vez cuando llega un momento donde la paz se acabó, donde la paciencia se acabó, lo que dices son malas palabras, palabras soeces. O eres de las personas que para evitar perder algo que te costó tanto, tienes que mentir. Pues eso tienes que ponerlo a Dios en oración. Y tal vez tú puedes decir, pastor, felizmente yo no digo malas palabras, felizmente yo no miento, felizmente yo no trato mal a las personas. Tal vez no de boca, pero quizá en tu mente mataste a una persona ya, a más de uno. Quizá en tu mente le deseaste la muerte a alguien. Quizá en tu mente deseaste que esa persona viviera lo duro que te tocó vivir a ti. No necesitas pronunciar palabras para pecar. Y el miedo que tiene este salmista, o el salmista David, es justamente eso. Caer en el pecado de hablar malas palabras o de guardar en su mente malos pensamientos. ¿Y sabes por qué él está tan preocupado por esto? Porque es justamente el versículo 4 que nos muestra cómo funciona este mecanismo de pecado, a llevarnos al punto de creer que ya no es más pecado.
Mira, él empieza diciendo primero, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Mejor dicho, lo primero que David dice es, por favor, no quiero tener malos pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que esos malos pensamientos tomen posesión de nuestra vida, actuamos. Porque lo que actuamos es en base a lo que pensamos. Y si en nuestra vida no hay palabra de Dios, si en nuestra mente no hay Dios, si en nuestra mente no hay oración, y en nuestra mente están otras cosas de este mundo, mas no está Dios, ¿qué vas a entregar cuando llegue la prueba a tu vida? Las cosas que el mundo te enseñó. Y lo que el salmista dice es, por favor, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Porque si mi corazón, si mi mente se inclina a cosa mala, ¿qué va a pasar? Voy a actuar mal. Y cuando yo actúo mal, yo puedo darme cuenta que lo que estoy haciendo está mal o no. Tú eres consciente cuando haces malas cosas, practicas cosas que no debes, dices cosas que no debes o haces cosas que no debes. Tú te das cuenta que eso es un error, ¿verdad? Pero aún así lo hacemos, correcto. Ahora, lo peor no es eso. ¿Sabes qué es lo peor? Lo que el salmista dice a continuación. Y no coma yo de sus deleites. Mejor dicho, yo no quiero que este pecado se convierta en algo tan común, algo tan de costumbre, que termine llevándome a creer que no está mal. Que lo que hice mal una vez me cuesta, me duele, pero si lo hago 5 veces, si lo hago 10 veces, dejé de pensar que es malo y ya no me duele, porque acostumbré a aquello que es pecado a normalizarlo. Y ese es el temor de David. Y ese debe ser el temor nuestro. No normalicemos el pecado. No normalicemos las cosas malas. No vivamos como el mundo vive. Y la única manera de darnos cuenta a tiempo para no llegar al punto de normalizar el pecado, sino de cortarlo cuando sentimos que estamos haciendo malas cosas. O mejor aún, cortarlo solamente ya cuando pensamos hacer malo. La única manera de cortar eso, ¿sabes cómo es? Con la sabiduría de Dios. Solo que la sabiduría de Dios tiene como fundamento el temor a Jehová. Y para eso necesitamos aferrarnos a Él, vivir cada día con Él, obedeciendo sus mandamientos. El día jueves de la lección lleva por título Bendiciones de una vida recta. Mejor dicho, ¿cuáles son las bendiciones de vivir una vida sabia? Una vida guiada por la palabra de Dios. Para eso vamos al primer salmo, el salmo número 1, y vamos a leer el versículo número 1 y 2, que dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Hay varias palabras que hasta aquí hemos repetido durante todo este video. La palabra que más hemos repetido es ley. Pero no solamente es ley, es felicidad. La felicidad, así como leímos en el primer texto de este video, estamos terminando con otro texto que es el primero de la Biblia, o mejor dicho, el primero del libro de Salmos, y habla justamente de la ley, relacionado ¿a qué? A la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad para un cristiano está en guardar la ley de Dios. No vas a ser feliz de otra manera. No intentes ser feliz buscando en otras cosas. Si primero tu felicidad no está en la ley, esa felicidad que hoy tú sientes que tienes, se va a acabar. Porque esa alegría es momentánea. Pero cuando tú vives tranquilo, con una conciencia tranquila, porque estás viviendo de acuerdo a la ley de Dios, porque estás intentando caminar cada día en los caminos del Señor, hay felicidad en tu vida. Y cuando meditas en su ley día y noche, hay felicidad en tu vida, hay paz en tu corazón. ¿Qué más ocurre cuando la ley es parte de nuestra vida? Además de la felicidad. El versículo número 3 dice lo siguiente. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mira qué figura utiliza aquí el salmista. Aquella persona que guarda la ley de Dios y que es feliz guardando esa ley, dice que es como un árbol plantado. Déjame explicarte lo siguiente. Árbol es sinónimo de vida. Cuando tú vives guardando la ley de Dios y eres feliz obedeciendo a Dios, te sientes vivo. Te sientes vivo. Y sabes que hay mucha gente que vive pero sin ganas de vivir. Hay mucha gente que vive solo porque tiene que trabajar y trabaja para mantener a la familia. Hay mucha gente que vive simplemente porque no tiene otra opción. Hay gente que vive simplemente porque hay que vivir y no sabe qué va a pasar con su vida mañana. Pero la ley de Dios le da sentido a tu vida. Pero no solamente le da sentido, sino que es como un árbol que está plantado, o sea, firme, que a pesar de las pruebas no se mueve, sigue firme, se mantiene firme. Mira, la crisis va a llegar a tu vida. Los problemas van a llegar a tu vida. Las tentaciones van a llegar a tu vida. El problema no es que lleguen, el problema es que no te mantengas firme cuando lleguen. Pero si tú quieres mantenerte firme a pesar de lo que sea, de las burlas de tu familia, de las burlas de tus amigos, guarda la ley de Dios. Sé feliz, porque te sentirás vivo y estarás firme a pesar de todo. Pero no es solamente eso, sino que dice que es como un árbol plantado junto a ¿qué? A corrientes de aguas, donde hay tranquilidad, donde hay paz. Puedes tener muchos problemas, pero en tu corazón hay paz. Puedes sentir que el mundo se cae, pero en tu corazón hay paz. ¿Por qué hay paz? Y la gente te mira y la gente te dice, ¿cómo es que tienes paz? ¿Cómo es que estás tranquilo? Es que tienes a Dios en tu vida. Y si Dios está en tu vida, tienes gozo, estás firme y tienes paz. Y ¿sabes qué más? Que da su fruto en su tiempo. O sea, madura naturalmente. El cristiano que guarda la ley, que es feliz guardando la ley, que tiene paz en su corazón, que es firme, no fuerza el crecimiento natural, no fuerza el cambio de conducta, no mira por los hombros a los demás que están todavía aprendiendo, no hace eso. Su crecimiento es natural. Y eso es lo maravilloso, que Cristo te va cambiando todos los días, poco a poco. Cuando miras atrás es como un camino, dices, wow, tanto caminé y no me di cuenta. Así es cuando vivimos guardando la ley de Dios. No nos damos cuenta de cuánto Dios ha hecho en nuestra vida, pero lo está haciendo porque es un Dios fiel, porque es un Dios creador, porque es un Dios eterno. Queridos amigos, la lección de esta semana nos habló acerca de la sabiduría bíblica. La sabiduría bíblica empieza respetando a Dios. Un respeto que es consecuencia de un amor natural que sentimos por Él. Y ese amor es natural cuando recordamos y valoramos cuánto ha hecho Él en nuestra vida. Ese amor por Él no solamente nos lleva a tener temor hacia Él, sino que por ende nos lleva a guardar sus mandamientos. Porque si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Pero sabes, no es solamente eso. Cuando nosotros tenemos sabiduría como regalo de Dios, aprendemos a vivir bien con nuestra familia. Cuando la sabiduría de Dios está en nuestra vida, aprendemos a convivir mejor con nuestros amigos del trabajo, con los amigos del vecindario, incluso con aquellas personas que nos han hecho daño. Aprendemos a tratar mejor. No porque querramos, no porque esa gente lo merezca, sino porque cuando Dios se posesiona de nuestra vida da testimonio de que somos hijos de Él. Por eso, yo te invito en este día y en esta semana a pedirle a Dios sabiduría.
Pero que no sea solamente un pedido de decirle, Señor, derrama tu sabiduría. No. Dile al Señor, Señor, hazme sabio en la medida que yo guarde tu voluntad, que haga tu voluntad, que guarde tu ley. Por eso mi deseo es que en esta semana tú hagas de la ley de Dios un deleite en tu vida. ¿Te gustaría hacer eso? ¿Te gustaría decir al Señor, Señor, quiero deleitarme en tu ley, quiero ser feliz guardando tu ley? ¿Es esta oración? ¿Es tu deseo? Escríbelo ahí en los comentarios. Escribe y di, yo quiero deleitarme en la ley de Jehová. Escríbelo. Yo voy a leer tu comentario y voy a orar por ti, para que Dios te ayude y para que Dios me ayude a que cada día podamos recibir la sabiduría de lo alto en medida de cuánto nosotros nos deleitamos en su ley. Que Dios te bendiga. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, con tu iglesia, con tus jóvenes, en los diferentes grupos de WhatsApp y únete a nuestra comunidad que cada día crece más. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, chao.